Así es que hoy vamos a seguir aquí en el 15, pero ya vamos a hacer un repasito. La semana pasada vimos Apocalipsis 14 y llegamos a la conclusión, ese nos lo tenemos que grabar muy bien, de que ahí en Apocalipsis 14 está el día del rapto, ¿no? El día del arrebatamiento. Y es clara la palabra ahí. Y es importante nosotros saberlo porque pues hay un chorro de confusiones, ¿no? Hay doctrinas diferentes, creencias diferentes y traen el rapto es importante porque lo ponen a veces en mismo Apocalipsis, lo ponen en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en cualquier lado. Pero hay otros que ponen el rapto incluso antes de Apocalipsis, ¿no? Hay gente, los futuristas, principalmente ellos dicen que es primero el arrebatamiento y luego ya ahora sí sigue todo Apocalipsis, ¿no? Pero lo primero, no nada más en el libro de Apocalipsis, lo que hemos visto cuando estudiamos la palabra, siempre tenemos que recordar para interpretarla, y principalmente aquí en un libro tan simbólico como Apocalipsis, una de las reglas que hemos dicho es lo claro, pues lo claro va por encima de lo que no es tan claro, ¿no? Y aquí en Apocalipsis 14, yo creo que está súper claro que ahí es el rapto, ahí es el arrebatamiento. Para ser exactos, a partir de Apocalipsis 14:14. Si te fijas ahí, te lo voy a leer. Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y eso es como la primer clave, ¿no? Cuando dice, miré y aquí una nube blanca. Los versículos que hablan del arrebatamiento, del rapto, hablan precisamente de que así es como regresa el Señor. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Es decir, el Señor viene en las nubes, como dice ahí Apocalipsis 14:14. Otro versículo que dice, te voy a dar primero, digo, no sé si sean todos, pero varios que dicen que es en las nubes como baja el Señor. El primero, y yo creo que el que todos conocemos, es Hechos 1:9, ¿te acuerdas? Precisamente es cuando el Señor primero se fue. Dice del Hechos 1:9 al 11, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es cuando el Señor estaba en la tierra resucitado, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces los discípulos, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es decir, estaban viendo a Jesús como en una nube iba subiendo hacia el cielo. Dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos es Jesús que estaba resucitado, es Jesús que está subiendo al cielo y dice, y de repente está subiendo en las nubes, ¿verdad? Y ellos se quedan viendo al cielo cómo está subiendo, y luego se aparecen dos varones y le dicen, así como lo estás viendo, que sube, yo no sé cómo te lo imaginas, yo me lo imagino, pues no sé si un elevador o no sé cómo se llaman esos, no montacargas, pero que como grúas que van subiendo, pero se ve al Señor subiendo en una nube y los varones le dicen, así como lo estás viendo, así va a bajar otra vez en nubes, como dice Apocalipsis 14:14. Entonces tenemos Primera de Tesalonicenses 4:17, tenemos Hechos 1 del 9 al 11. Tenemos en el mismo Apocalipsis, en el 1:7.
Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es Apocalipsis 1:7. Otra vez repite: he aquí que viene con las nubes. Otra vez, como estamos viendo, va a bajar montado en las nubes. Tenemos a Lucas 21:27. Dice: entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y este es paralelo de Lucas 21:27, es uno que ya hemos visto, es Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces esa es la primera clave para ver. Te digo, es demasiado claro. Apocalipsis 14:14, ahí comienza la venida del Señor. Y cuando viene el Señor es el arrebatamiento también, está junto. Te digo, es demasiado claro que en Apocalipsis 14 ahí es el rapto. Pero alguien dice: y nomás por eso, ya porque habla de las nubes. No, hay más. Acuérdate que leímos Apocalipsis 14:15 en adelante, que dice que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, la mies de la tierra está madura. Está hablando del día de la siega. Dice en el 14:16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es decir, está hablando del día. Cegar, ¿qué es? Recoger una cosecha. Pues es cuando recoge a los suyos, ¿verdad? Es el arrebatamiento, es el rapto. Está hablando de eso. 14:17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Cuando está hablando de las uvas, ahí está hablando de los contrarios. Primero sacó a los buenos, y luego las uvas hace referencia como a los malos, al que se queda. ¿Por qué? Porque después dice que los echa, dice en el 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir, las uvas está diciendo que son los malos los que se quedan al lagar de la ira de Dios. Pero primero sacó a los buenos, cuando dijo: la mies de la tierra está madura, y la tierra fue cegada. Y en el 14:20 termina diciendo: y fue pisado el lagar de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí viene algo importante. Vimos Apocalipsis 14. Si te acuerdas, lo partimos en tres. Primero nos habló de los 144,000, incluso Apocalipsis 14. Después nos habló de los tiempos actuales, de cómo son los tiempos actuales. Y luego al final del 14 en adelante, aquí llega, nos habla del día de la siega, que es cuando los primeros, los buenos, son arrebatados, los hijos de Dios. Y luego habla de los que se quedan, de las uvas. Esas son pisoteadas, ¿no? Y Apocalipsis 14 llega al final. O sea, prácticamente ahí está narrando el final, ¿no? Pero después vemos que sigue Apocalipsis 15. Es decir, bueno, si Apocalipsis 14 ya es el final, podemos decir, bueno, ¿por qué sigue Apocalipsis 15? Lo vimos un poquito, ¿te acuerdas cuando vimos
el 11, el 12 y el 13 que dijimos están escritos en el mismo tiempo. Entonces acababa Apocalipsis 11 y volvía a empezar el 12 allá. Y venía otra vez. Y luego acabó el 12 y se devolvió el libro de Apocalipsis en el tiempo y nos narró el 13. Es decir, está narrando el mismo periodo de tiempo. Ahora si volvemos, te digo, Apocalipsis 14 nos narró el día de la siega y después nos dijo cómo termina el mundo, que terminan siendo como uvas aplastados y ya, se acabó. Haz de cuenta que en el 14 podemos decir, se acabó. ¿Qué va a ser del 15? No nada más en el 15, del 15 en adelante va a darnos más detalles, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer. Así que vamos a leer, hoy debemos de ver el 15 y el 16, vamos a leer Apocalipsis 15. Ahí donde dice por 1600 estadios, ¿qué quiere decir ahí? ¿En cuál es, Luis? En el último, en el 14:20. No sabemos cuánto es la medida, pero por decir, puede ser similar el estadio a tantos metros. No traigo la medida, la verdad, pues creo que deben de ser como medio kilómetro. Entonces está diciendo por 1600, por decir, si fuera algo similar a kilómetros, está diciendo la sangre se derramó por 1600 kilómetros, ¿no? Que el estadio es una medida, es como decir hoy kilómetros, debe tener su equivalente, ¿no? Pero si fuera similar a kilómetros, está diciendo la sangre, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos y por 1600 kilómetros estaba la sangre. Es decir, estadio es una medida, como kilómetro, como metro, es eso. 300 kilómetros, hermano. Esa es la medida del estadio. Va a haber diferente porque no estamos en aquellos tiempos, pero es una medida, ¿no? Es una medida. Entonces, por decir, el estadio, ya dice el hermano, son 300 kilómetros, pero era una medida que se usaba. Entonces está diciendo por 1600 estadios. Nosotros tendríamos que multiplicarlo ya sea por 180 o 300, la que fuese correcta, y de ahí échale todo eso era la sangre. Hasta dónde estaba llegando la sangre, ¿no? Así va a ser el día del Señor. Hoy vamos a hablar de esto un poco, del día del Señor. Sí, o sea, hoy vamos a hablar de esto y es terrible el día del Señor. Lo que la Biblia dice es terrible el día del Señor. O sea, Él le está diciendo, imagínate, va a estar lleno de sangre esto, ¿no? Es que la destrucción va a ser terrible, ¿no? Y a veces, digo, nosotros que hoy la estamos estudiando, pues es para no tomarlo a la ligera, que no se nos pase por alto, ¿no? Lo que está haciendo, vamos a leer el 15, que es cortito de hecho. Venimos del 14, es el contexto, y dice Apocalipsis 15, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y luego dice el 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles. Pero primero vamos a hacer una pausa ahí. Si te fijas, del 15:1 al 4, como dice, vi en el cielo otra señal, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, pero dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, en pie sobre el mar de vidrio, y cantan el cántico de Moisés, siervo
de Dios y el cántico del Cordero. Si te fijas, es lo que te decía ahorita, se nos está prácticamente aquí donde puse aquí empieza Apocalipsis. Lo que te decía, aquí es el rapto, es el arrebatamiento, y ya cuando son elevados dice, vi dónde están los siervos de Dios, ¿no? Si te fijas, es la primera parte de Apocalipsis 15, cuando ya están donde el Señor nos va a poner en las nubes. Él dice, yo vi que estaban como era como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice, ahí los veía yo parados y estaban cantando, ¿no? El cántico del Cordero. Esa es la primera parte de Apocalipsis 15, cuando los arrebata, dice, yo ya los vi pero ya arriba, ya arrebatados, ¿no? Y después viene la otra parte, dice el 5, y después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si te fijas, como que Apocalipsis 15 no se nos va para adelante, se queda en el arrebatamiento y dice, vi a los que estaban arrebatados y ya los vi en un mar y estaban cantando. Y dice, y luego ve la otra parte, dice, vi a los ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios, es decir, todavía no se derrama ni nada. O sea, Apocalipsis se nos queda, el 15 se nos queda en esta línea, ¿no? Pero ya estoy viendo que después de que son raptados, están los 7 ángeles ya por derramar la ira de Dios. Entonces Apocalipsis 15 está aquí, plano, te digo, por eso está cortito, ¿no? Pero es lo que está narrando ahí Apocalipsis 15. Vamos a leer de una vez el Apocalipsis 16. Dice Apocalipsis 16, 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa es la primera copa de la ira. Pero si te fijas ahí, ya es diferente a lo que vimos de los sellos y de las trompetas, que era como que a una parte, ¿no? Nunca fue una destrucción total. Y aquí sí ya dice sobre todos, de hecho dice sobre los que tienen la marca y que adoraban su imagen. Ya son nada más los que quedaron, ¿verdad? Después del arrebatamiento, ya son los únicos que quedan. Entonces, antes de avanzar en el 16, pues yo no sé si tengas claro esto, es lo primero que debemos de tener claro, ¿no? Lo que decíamos, Apocalipsis 14, ahí está narrando esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Apocalipsis 14 viene desde acá, pero en el 14:14, en el 14 de Apocalipsis, empieza esto, ¿no? Empieza primero, dice, viene sobre una nube y mete la hoz y ciega, ¿no? Y nos ciega. Y luego dice, quedaron las uvas, y estas uvas son como un lagar y fueron destruidos, ¿no? Y se acabó. Entonces, pero el 15 se nos regresa en el tiempo y nos narra nada más aquí, ¿no? Nos narra cómo vio cuando estaban los arrebatados en el cielo, y vio cómo los ángeles tenían la ira que es esto de Apocalipsis 14:20, ¿no? Y la ira que es Apocalipsis 16 también. Aquí mismo vamos a trazar otra línea la otra semana, que es el 17 y el 18, que es la destrucción de la Babilonia, de la iglesia romana, ¿no? En el mismo periodo. Entonces, no sé si lo comprendas, es importante ver cómo van los tiempos, ¿no? Cómo va y se regresa, cómo va Apocalipsis 14, el 16, 17 y 18 y 19 están en este mismo periodo. Este cuadrito que trazamos aquí y que se llama el día del Señor, ¿no?
Ese es el día del Señor y es un solo día. Es muy importante por todas las doctrinas que hoy existen, pero te digo, es tan importante entender que aquí es el arrebatamiento, porque hoy lo ponen en otro lado, pero lo que quiero que veas es la claridad, ¿no? Como Apocalipsis 14:14 habla de que viene en la nube, y es lo que anunció por toda la Biblia: va a venir en una nube, va a venir en una nube, viene en una, pues es ahí, ¿no? Pero no nada más eso. Si dijeras, oye, ¿y eso es todo lo que tienen? No, después en el 15, del 15 al 20 habla del día de la siega, y también vimos la semana pasada cómo el Señor compara ese día con el día de la siega, ¿no? Que es la parábola del trigo y la cizaña. Este es cuando está hablando de eso. Entonces, esto va a ser muy claro. Cuenta que es tan claro que aquí está esto, hermano. Y luego lo que vamos a ver hoy prácticamente es, bueno, y después viene Apocalipsis 16. Y la Biblia dice, es en un solo día. Y vimos Apocalipsis 14, esta destrucción, es en un solo día. Y luego viene el 17 y 18, es en ese mismo día. Es un solo día. Y eso lo tenemos que distinguir. Ahorita vamos a ver casi muchos versículos. No creo que todos, es imposible. Pero como el Señor se refiere a ese día como un día. Es el día, en la Biblia se dice el día de la ira, es el día del juicio, es el día de la siega, es el día del Señor, es el día de la segunda venida, es un solo día. Porque es importante, digo, pues es una de las doctrinas que el Señor más predicó, es un día. O sea, desde el Antiguo Testamento te previene. O sea, cuidado con ese día, viene un día que es terrible, es de destrucción, ¿no? Y también, ¿por qué es importante viendo las otras doctrinas? Porque, por ejemplo, cuando el Señor habla de ira, habla de un solo día, ¿no? Y las otras doctrinas, cuando dicen, es que nosotros no debemos pasar arrebatamiento, tribulación ni gran tribulación, dicen, porque no fuimos puestos y para ira. No, es que este es el pedacito. Y algunos confunden incluso la gran tribulación con la ira del Señor, pero la ira es un solo día. O sea, la ira no tiene nada que ver ni con la tribulación, ni con lo que llaman la gran tribulación. Y ni aún tomando sus medidas. Ya ves que el que separa en tribulación y gran tribulación, separa en 3 años y medio una, y la gran tribulación en 3 años y medio también. Nada tiene que ver. La ira del Señor es un solo día. Se va a derramar en un solo día. Así de rápido va a ser todo, ¿no? Este día está anunciado por toda la Biblia. O sea, no es algo que se nos reveló, no es algo que trajo Jesús, que Jesús predicó mucho de este día. No es algo que trajeron los discípulos que predicaron. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Te voy a dar algunos que son demasiados, pero vamos a leer algunos. A ver si no se nos va mucho tiempo, pero te digo, es importante ver cómo abunda en versículos. Por ejemplo, el primero que traen es Joel. Joel 1:15. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Pero lo que quiero que distingas en todos los que vamos a leer es cómo se refiere a el día. Es decir, no son 3 años y medio, es el día, un día, nada más. El día de la destrucción es un solo día. Ahí mismo en Joel 2. Debe ser 2:10. Joel 2:11.
que viene desde atrás, pero nomás leemos 2:11 y dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es el día del Señor, aquí le llama el día de Jehová, pero fíjate cómo se refiere a un solo día. Hay otros más claros. Sofonías 1:14. Sofonías 1, del 14 al 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. De alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Pero otra vez, como comenzó diciendo, cercano está el día grande de Jehová. Es decir, la Biblia habla, hermanos, de un solo día en que todo será destruido. Ahí mismo en Sofonías 2:22. Perdón. Sofonías 2:2. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Si te fijas, les sigue llamando un solo día, el día de la ira de Jehová. Hay muchísimos, no sé cuál otro darte. Isaías 13 del 5 al 16. Apocalipsis 6:17. Isaías 13 del 5 al 16. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Otra vez ahí habla claro otra vez de el día de Jehová.
Hay varios más en el Antiguo Testamento. Si quieres nada más toma Malaquías 4 del 1 al 2. Bueno, te lo voy a leer. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí le llama el día ardiente. Ezequiel 7:6. Ezequiel 7:6 en adelante. Dice: viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Hasta el 7:19 sigue hablando de lo mismo el libro de Ezequiel. Entonces te digo, si te fijas desde el Antiguo Testamento, está hablando de esto, de un día, del día de la ira. Eso es lo primero que tenemos que saber. La ira del Señor no es, pues ahí desde luego ya no encaja ni en la tribulación ni en la gran tribulación, ¿no? Si dicen que la tribulación es la ira del Señor, la Biblia nos está diciendo que la ira es un solo día, ¿no? Y el que parte dice, bueno, la tribulación no, pero la gran tribulación sí, tampoco encaja, porque sigue siendo un solo día la ira del Señor. Ahora, lo que te digo es, no es algo que se anunció de repente de nuevo, ¿no? Es algo que viene desde el Antiguo Testamento, es algo que el Señor les mandó a hablar al pueblo mediante los profetas, ¿no? Un solo día, los profetas hablaron de este día, Jesús habló de este día, como veíamos en Juan 6:40. Es Jesús hablando también de este día. Dice Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es uno que usamos la semana pasada para la resurrección. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, yo creo que el rapto, el arrebatamiento, es incluso ya dentro del día postrero, ¿no? Pero a veces nos confundimos. Acuérdate que el día empieza a las 00:01 de la mañana. De ahí tú no sabes a qué horas va a bajar el Señor, ¿no? Pero puede ser a la 1 de la mañana, como puede ser a la 1 de la tarde, ¿no? Pero el día tiene 24 horas. Pero antes de que empiece la destrucción que estamos viendo que el Señor anuncia, ahí antes de eso es cuando rapta, cuando arrebata a la iglesia. Yo creo que es la mejor palabra, que la arrebata, la saca de la tierra para que no pase la destrucción que va a pasar, que van a pasar todos los demás. En Juan 12:48. Juan 12:48. Dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará otra vez en el día postrero, ¿no? Un solo día,
Un solo día de juicio, un solo día de ciega, un solo día para destruir todo. Entonces te digo, Jesús también hablaba de este día. Los profetas hablaron de este día, Jesús ha hablado de este día y lógico que los discípulos pues hablaron también de este día, ¿no? Por ejemplo, Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice, por tu dureza, le está hablando a los que no se querían convertir, a los que se portan mal, a los judíos que no se convertían. Les decía, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Y si te fijas ahí le agrega un poquito más, dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿no? Otra vez, es decir, a ellos le decía y a todos, ¿no? El que no se ha convertido, lo único que está haciendo es acumulando ira de Dios. ¿Para cuándo? Para el día de la ira, ¿no? Entonces aquí, por eso, en este cuadrito que tenemos ahí en el pizarrón, enmarca eso, es un día, un solo día en el que el Señor va a destruir todo, en el que castigará al pecador, al que quedó, ahí sí, ojo, al que quedó vivo para ese día, ¿no? Al que quedó vivo para ese día es el que va a recibir esto, ¿no? Pero no creamos, oye, pues qué bueno, entonces si me muero mañana, libré ese juicio, ¿no? Acuérdate que dice el libro de Hebreos, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿no? O sea, vas a librar ese día nada más, pero de todos modos el día de la ira y los apachurra y luego los echa al infierno, ¿no? Aquí lo único que librarías es ese día. Si mueres hoy en pecado, si mueres hoy sin Cristo, vas al juicio y te echa al infierno, ¿no? Libraste a lo mejor el que no te apachurró nomás, ¿no? Pero vas al mismo lado. El día de la ira, te digo, por toda la Biblia habla de esto. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Juan Bautista decía ya por Mateo 3, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa es la ira de Dios, ¿no? Pero es un solo día preparado para todos. Lo uno que leímos la semana pasada es segunda de Pedro 3:10. ¿Te acuerdas de él? Que dice, lo vimos porque decía, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que es lo que decíamos del Señor, ¿no? ¿Cómo va a venir el Señor como ladrón en la noche? Pero también como dice, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Decíamos la semana pasada, no quiere decir que nadie lo va a ver, ¿no? Que algunos dicen eso, pues es como ladrón en la noche. No quiere decir eso, sino que quiere decir de repente, ¿no? Sin aviso. Así es como viene el día del Señor. En segunda de Timoteo 1:18. Segunda de Timoteo 1:18. Dice, concédale el Señor, está hablando de una tercera persona, pero dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Está hablando del mismo día. Si nos quedamos ahí en ese libro, en el 4:8. En el 4:8 de segunda de Timoteo dice Pablo, por lo demás, es cuando él dijo antes, he peleado la buena batalla, ya estoy para ser sacrificado. Y dice en el 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Está hablando es la segunda venida del Señor. En aquel día es cuando viene el Señor.
todavía hay muchos más, ahorita los vemos todos, pero te digo, yo creo que no sé si te quede claro, súper claro, ¿no? Es un solo día, el día del Señor, es un solo día de destrucción. Y empieza el día con la iglesia siendo arrebatada. Así comienza el día. Y yo creo que lo va a comenzar tempranito el Señor para alcanzar todo lo que va a pasar ese mismo día, ¿no? Pero es el día del Señor, es el día de la ira, es el día del juicio, ¿no? Otra vez, aquí habíamos dibujado un poquito, ¿te acuerdas lo de la doctrina futurista? ¿No? Ellos dicen que son 7 años antes, te digo, no encajaba para empezar. Para empezar aquí si vemos nada más lo que vimos ahorita en Juan 6:40, es que Jesús siempre habló de la resurrección, es el día postrero, es el día último, es decir, la resurrección es aquí, ¿no? Y es el día final, o sea, aquí en este día acaba el mundo. Ellos dicen, bueno, si tú sabes esto, 7 años antes es cuando comienza la tribulación, es según la doctrina futurista. Y 7 años antes somos arrebatados. Pero ellos traen separado, dicen, entonces si aquí eres arrebatado, pero el Señor dice que la resurrección es el día postrero. ¿Cómo puede suceder esto? Si 1 de Corintios 15 dice, y 1 de Tesalonicenses 4, perdón, más, dice, es primero la resurrección y luego es el arrebatamiento. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Es decir, esto no puede ir separado. Esto va junto, resurrección y arrebatamiento va junto. Entonces ya te digo, pues es demasiado simple, ¿no? La doctrina futurista no puede ser verdad, porque no puede ser que resuciten el día postrero y que sean arrebatados 7 años antes. Contradice la Biblia. La resurrección y el arrebatamiento van juntos, ¿no? Ahora, de ahí, pues todo lo demás no puede ser. Es que dicen aquí son 7 años y es la ira de Dios. No puede ser, porque la ira de Dios es un solo día. Y el que lo parte en dos dice, bueno, no es así, la ira nada más son 3 años y medio. Es igual, no puede ser. La ira es nada más un solo día. Es la ira de Dios, ¿no? Y ahí, pues hay muchísimos versículos más que hablan de eso. 1 de Tesalonicenses 5:2. Prácticamente repite lo que vimos ahorita en 2 de Pedro. Dice 1 de Tesalonicenses 5:2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, otra vez el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. En 2 de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando de el día del Señor. Segunda de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido. Segunda de Corintios 1:14. Dice que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Es decir, está anunciando un solo día. Ese es todo, es un solo día. Es el día de la ira, es el día terrible, como vimos ahorita en Sofonías y en Isaías. Es el día terrible, ¿no? Es un solo día, un día terrible. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis 16 y 18 nos va a decir eso, que está sucediendo en un solo día. Por ejemplo, si vas a Apocalipsis 16:14.
que es aquí en donde estamos en Apocalipsis 16, dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla, dice, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo creo que es abundante, o sea, es un día nada más. La ira de Dios se derrama en un solo día, se derrama y destruye todo, hermano. Mande, hermano. Y por decir, habla de ese que van a la batalla. No, con lo que leí no llega a la conclusión que van al valle del Megiddo ese contra Israel. En ese lugar. De la batalla, no he llegado a ese lugar, hermano. Pero sí puede ser, pero... Hay varios, pero los profetas antiguos, ¿no? Sí, así es. Que hablan que ahí se van a reunir todas las naciones y luego dice que va a poner eso que Sobre ellos, debe de ser esa. que fue su piel en el valle de Que ahí baja el Señor, exactamente, dice, sí lo es. sí. Bueno, se entiende que Armagedón es un lugar, ¿no? donde se de acontecimientos. Así es, así. Yo creo que ese es el que vamos a ver, yo creo que si no, otra semana la que sí, lo que yo no veo, por ejemplo, en Apocalipsis, hermano, esa es la que hay que ligar con los antiguos, no veo que haya ninguna batalla. O sea, casi siempre se habla de que los forman, pero lo que narra Apocalipsis 19 es que nomás los forma y los consume. No, sí, o sea que no hay guerra, ¿no? Pero por decir aquí ellos quieren. Sí, y están engañados y están formados como para la guerra. Pero te digo, tiene toda la lógica del mundo. O sea, ¿quién va a poder pelear contra el Señor? ¿O cuánto cree que le va a durar? ¿Cuántos rounds? O nada, ¿no? Entonces, Y ahí lo que dice aquí son espíritus, ellos están engañados. así es, exactamente, lo dice más. Cada uno que ha conocido algo de Dios, ¿no? Dice, no, pues no. Así, sí. En caso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿cómo crees que le vas a durar nada, no? Y Apocalipsis, el 19 creo que es ahí, lo narra impresionante. O sea, casi nomás formaditos para que baje fuego y los consuma. Todos. O sea, no hay tal guerra, no hubo batalla, no hubo nada, ¿no? Es que debido a los acontecimientos en el mundo, o sea, los predicadores, lo espiritual se lo han acomodado a lo Como terrenal, exactamente. Así. ahí lo van mezclando de que no, pues el punto de ataque es Israel y que las naciones van a ir, pero eso ya es en una forma literal que a lo mejor ni se llega. No sé. Porque de hecho ellos se están acomodando eso de que cuando haya paz y seguridad, Así. porque ellos están haciendo acomodo a lo que traen de que el nuevo orden mundial, Que la moneda, el gobernante, el anticristo. Pero por decir aquí en Zacarías 12 habla algo así, ¿no? Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura jinete, mas por la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. O sea, hay varios, bueno, yo he visto varios versículos que hablan de una guerra, bueno, de un intento de guerra, Sí. pero sí en ese lugar. Ajá. El lugar. Ok. Ahora al llegar al momento que se llega ahí, pues analizamos. Sí, el lugar principalmente, como tú dices, así es. Porque Israel, por decir, lo leemos y pensamos en Israel, pero también la Biblia dice que es un solo pueblo, ¿no? Así. Que el israelita no es el exterior. Ya no es así, sino el interior. Así. Pero bueno, sí, Apocalipsis 16, ahí mismo está hablando de ese día, bueno, del día que dice reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿No? El mismo Apocalipsis 16 dice que estamos esperando ese día, un solo día. Apocalipsis 18:8, que es también ese yo creo que lo vemos la otra semana. El 17 y el 18 habla de la caída de la gran ramera. Pero
todo lo que narra, va a estar narrando cómo va a ser destruido y todo. Dice en el 18:8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Es decir, por toda la Biblia, te digo, está, si te fijas, desde el Antiguo, y aquí llegamos a Apocalipsis, y lo dijeron los profetas, y lo dijo Jesús, y lo dijeron los discípulos. Un solo día. Esa es la doctrina de la Biblia. La ira de Dios se derrama en un solo día destruye todo. Ahora, por eso es súper lógico el arrebatamiento. ¿Por qué te va a arrebatar antes? No tiene por qué arrebatarte antes. Es como dijimos la semana pasada. Los hijos de Dios, ahora sí, ahí es donde entra todos los versículos que dicen, oye, pero es que no fuimos puestos, pero los versículos dicen para ira. Todos los que a veces ellos dicen, es que no fuimos puestos para ira, entonces nos tiene que quitar antes. No, la ira, el Hijo de Dios no va a estar este día en la tierra. O sea, amaneciendo, por decir, a la 1 de la mañana, por decir, eres arrebatado. Y ya de ahí se queda el Señor a destruir todo. Ahí es donde eres arrebatado. Y los versículos que usan hablan de eso. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Está tan cortito, dice, no nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Es decir, el Señor no, pues este día claro que no van a estar los cristianos en ese día, pero no quiere decir todo lo demás, lo que vimos antes de este día, todo lo pasa aquí en la iglesia. ¿No? Entonces la pregunta es muy fácil, ¿no? Yo creo que al final de Apocalipsis vamos a hacer un resumen de todas, de todas las dudas que hay, ¿no? Pero la pregunta es oye, ¿pasa la iglesia la tribulación? Claro, es clarísimo. Oye, pero ¿y la gran tribulación? También, ¿no? Si existiera, que te digo, gran tribulación es lo mismo, está poniéndole un adjetivo, es la misma tribulación, pero no es una tribulación de 7 años, es la tribulación que empezamos desde allá, desde que Jesús subió al cielo y empezó a abrir los sellos, empezó la tribulación. Entonces yo no veo nada confuso, es demasiado claro, ¿no? Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, ¿ok? No nos puso para estar el día de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice a Jesús. Y luego dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Es decir, ¿quién baja aquí y viene por nosotros? Jesús. Y nos libra de todo lo horrible que va a pasar en este día. Pero un solo día, hermano. Entonces, si te fijas los versículos que usan ellos como para decir, nosotros tenemos que ser arrebatados por acá para no pasar No, todo lo vas a pasar. Solamente, exclusivamente no vas a estar el día de la ira, ¿no? Los que son hijos de Dios. Dice Romanos 5:9, algo muy parecido, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Todos los versículos que hablan de esto, de que nos seremos salvos, no fuimos puestos para ira. No fuimos puestos para el día de la ira de Dios, es decir, este día no estaremos, pero todos de aquí para atrás la pasa la iglesia, ¿no? La iglesia está en tribulación. Entonces no sé si hasta aquí no está muy revuelto, ¿no, hermano? Es un solo día el día de la ira. Yo que no entiendo, como que quise entender algo. Como que quisiste, hermano. ¿Cómo dice? Porque el sol se oscurecerá, en unas partes dice que cuando venga el día de Jehová también se va a oscurecer. Ah, sí. En otras partes dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, ¿verdad? Debe ser de Mateo 24, ¿no? O Y del... en los antiguos dice así, lo mismo, Exactamente. pero antes del día de la ira. Ok. Pues lo que... ¿Cuál es? Pero ahí donde estamos viendo, Ah. Pedro 3:2, donde habla cuando ya Cristo viene en el día, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ardiendo, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ok. Está hablando de la venida y la destrucción. Así es. A eso viene, a destrucción, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando y nada más llegando al día, ¿no? Pero este día en sí, lo que narra la Biblia, o sea, va a ser terrible, hermano, lo que pasa el día de la ira, ¿no? Ahorita estamos llegando nomás con los versículos, cuáles están aquí adentro y cuáles están aquí en el arrebatamiento y todo. Pero ver este día, todo lo que va a pasar, es terrible, cómo va a ser destruido todo, ¿no? Que de hecho ahí empezamos hoy, vamos a terminar Apocalipsis 16, que narra todo lo que va a pasar. Pero te digo, Apocalipsis 16 lo que tiene diferente, son 7 copas de la ira también. Como fueron 7 sellos, como fueron 7 trompetas. Pero si te acuerdas, por ejemplo, fue de menor a mayor. Y por ejemplo, cuando vimos las trompetas, por ejemplo, aquí dice, fue oscura la tercera parte del día. ¿Te acuerdas? Acá era muerte la tercera parte de los hombres. Eran en partes. Acá ya es, o sea, se acabó. Aquí ya es total la destrucción. O sea, a eso viene el Señor, a finiquitar lo que un día creó. Lo que un día creó en 6 días y al séptimo descansó. Y luego todo lo va a destruir en un solo día. Aquí dicen, en eso dice en Isaías 3, dice, para convertir la tierra en soledad y traer de ella A los pecadores, así, exactamente, ¿verdad? Y después ya veremos, oye, ¿qué sigue después? Es lo que se ve después de Apocalipsis 19. Pero este es un solo día, entonces sí, del 15 al 19, en Apocalipsis, ubicándonos en donde estamos, todo eso sucede en el día de la ira. De hecho, dabas un ejemplo en una prédica, que a mí me ayudó mucho para entenderlo claro, ¿verdad? Lo del Génesis, ¿verdad? Ajá. Que como explica en Génesis 1, que Dios luego en el 2 da detalles, ¿verdad? Así es lo que está pasando aquí, es importante y te ayuda mucho a entenderlo, ¿verdad? Porque, no sé, como que, bueno, yo creo que ya como que se nos ha vuelto más claro, ¿no? Pero a lo mejor antes veíamos Apocalipsis y es lo que nos hacía bolas, ¿va? Por ejemplo, en el 14 mismo que estamos viendo hoy, oye, aquí dice que ya destruyó todo, pero sigue narrando cosas. Pues es que es lo que hay que distinguir, cómo se nos regresa a dar detalles. Exactamente pasa eso, como en Apocalipsis 1 es donde nomás narra, ¿no? Que dice, Dios creó el día 1 esto, el 2, y luego en el 6 creó al hombre, y ya se nos deja así en, no sé si en suspenso o cómo decirlo, pero luego va en Apocalipsis 2 y nos dice que agarró tierra, en Génesis 2, perdón, y nos dice cómo lo hizo, cómo agarró tierra y todo, y tú dices, oye, pues no lo había hecho ya. Es lo mismo que está pasando aquí, o sea, el 2 nos está dando detalles del 1, ¿verdad? De Génesis 2 nos está dando detalles de Génesis 1, y aquí es lo mismo, prácticamente Apocalipsis 14, ahí podría haber cerrado el libro, ya se acabó, así se acabó, como uvas en lagar, y ya, no, pero en el 15 te da más datos y en el 16 te da más datos. Uno de los argumentos que me ha tocado escuchar de estos dice, no, es que lo que explicaba ahorita no dice, no, como todas las copas de ira, no hay espacio ya, el tiempo está mal, o sea, en contra de, como lo explica aquí, ¿va? Sí. Dice, no, y todos amontonan en su país, pero como lo explicó hoy, bueno, viendo todos los versículos que hablan, que es un solo día, así es. Y se va, o sea, una copa tras otra, pues no ocupa más tiempo. Vamos a ver si acabamos temprano. Apocalipsis 16, vamos a ver todas las copas. Las copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como dijimos ahorita, esos ya son los únicos que están ahí. A todos los que quedaron les fue dada esta, dice, una úlcera maligna. ¿Cómo serán? Pues como lepra, pero algo grande, una úlcera grande en tu cuerpo. No, pero aquí ya están todos, dice el 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, está haciendo ya el juicio, ¿no? Dice, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 16:8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, no está hablando que sentían calor, hermano. No está hablando como hoy cuando está la canícula y dices, ay, sientes que quema. No, se están quemando, hermano. Se están quemando de verdad. A los hombres con fuego, dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No, ahí no está diciendo que haya oportunidad de salir del día de ira. No es decir que si se arrepentían los iba a salvar. Lo que está hablando de personas que ni el día de la ira, hermano, o sea, al estarse quemando, están blasfemando contra Dios todavía. Es decir, no está hablando de que tengan oportunidad y que si se arrepentían. Así es. Ni en la ira, o sea, ni al estar siendo castigados por Dios. O sea, esto es, o sea, ya, yo creo que una película se le queda corto, hermano. O sea, empieza el día y empieza, ellos los que están diciendo aquí, no hay forma de que crean otra cosa, ¿no? Como a veces que los ovnis dicen, principalmente los futuros. Aquí no hay forma, hermano. Aquí es el día, por decir, si fuese mañana, hermano, este día. ¿Sabes cómo empieza? Con las tumbas que se abren. Se abren las tumbas, hermano. Y empiezas a ver muertos volar. Nosotros que vivimos cerca aquí de un panteón, cerca o medio cerca, vas a ver tumbas abiertas, hermano, y muertos volando, ¿no? Y segundo, lo que dice Mateo, de donde estén dos, de repente uno empieza a volar. Oye, el compadre ya se fue. O sea, aquí no hay manera de confundirlo. O sea, esto no es otra cosa. Esto es, se acabó. Se acabó, ya viene el Señor, ¿no? Y después dice, empiezan a volar, hermano. Empiezan a volar y pues no hay forma de no voltear hacia arriba. Y volteas hacia arriba y ves al Señor en una nube. Al Señor bajando. Es decir, esto ya está pasando, el Señor bajando. Yo no sé, su bajada debe ser súper lenta, hermano. O sea, muy despacio la nube, viene despacio. O sea, todo ojo, dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Los hijos de Dios subieron, ascendieron y ya están con Él. Y en la nube, dice, para estar donde está Él, ahí estaremos, en la nube. Y Él sigue bajando. Te digo, la bajada de Él en persona es lenta, porque si te fijas, no es Él el que está haciendo esto, son los ángeles a los que Él les manda derramar la ira. Él sigue bajando, o sea, con toda calma y viendo todo lo que está sucediendo. Entonces no hay forma de que no se sepa, es el día del Señor.
El Señor viene en las nubes. Esto ya se acabó, ¿no? Esto ya se acabó. No sé en qué momento. Yo creo, hermano, ahí encaja, por ejemplo, el Señor viene en la nube, resucitan los muertos y se van con Él. Y luego los hijos de Él también se van con Él. Y yo creo que ahí es donde encaja. Hay un verso que dice, y toda rodilla se doblará, ¿no? Pero ya para qué, ya no hay oportunidad, ¿no? No recuerdo cuál es el verso, pero sí, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Dice, toda rodilla se doblará. Es decir, viene Él, toda rodilla se dobla. Pero ya el que se quedó, se quedó. Ahora el que está ahí doblado, hermano, ahí entra también Mateo 7:22. Habla de este día. Unos que le dicen, oye, pero yo hice milagros, es este mismo día, ¿verdad? En que son juzgados ellos, ¿no? Yo creo que el que, claro que te arrodillas, ¿no? Todas las naciones, dice, todos los que lo traspasaron, todos, pues claro que todos se van a arrodillar, pero aquí no hay eso. Es que hay que creer en este Dios. Yo creo que porque mucha gente dice, no, pero ¿a poco los va a destruir a todos? Los va a destruir, o sea, también no sé si hay otro verso que dice, el que cerró sus oídos para no escuchar el clamor del pobre, yo lo cerraré. Es decir, ya viene el Señor, me arrepiento. No, tu oportunidad de arrepentirte es hasta aquí. Hasta aquí es la oportunidad de arrepentir. Es decir, ya cuando ves la nube con el Señor, dice, toda rodilla se dobla. Pues claro, ¿verdad? Dice, Señor, y era verdad lo que me dijeron, era verdad lo que decían en la iglesia, era verdad lo que decía el hermano. Señor, perdóname. No, ya, aquí ya no cabe, ya no es el día de la misericordia de Dios. Este es el día de la ira de Dios. Pero, oye, qué malo es. Mira cuánto duró la misericordia del Señor. Mira cuánto duró la gracia del Señor. Hoy tenemos más de 2000 años que Jesús bajó a la tierra. O sea, ¿cómo alguien va a poder decir, oiga, qué malo? Tuviste 2000 años, hijo. Te predicaron, te hablaron, tenías una Biblia en tu casa. Entonces aquí toda rodilla se dobla. Pero es el Señor, esto ya se acabó. Entonces empieza la otra parte, era el blasfemar contra el Señor. A lo mejor ahí como estás doblado, te empieza a salir, pero lo que narra aquí es, te empieza a salir una úlcera, hermano. Te empieza a salir una úlcera en tu cuerpo. Dice, les diste a beber agua, sangre, perdón. No es nomás que dice, es decir, oye, el río allá se ve hecho sangre. No. O sea, que abres la llave de tu casa y sale sangre, hermano. Que si el Señor le agarra a alguien, oye, bañándose o lavando ropa, oye, empieza a salir sangre de las llaves, hermano. Empieza a salir y por eso digo, esto no hay forma de que se confunda con otra cosa. Ya pasaron tantas cosas que es claro, y principalmente lo que dice la Biblia, todo ojo le verá, todos lo van a ver cuando Él empieza a bajar. El cuarto ángel dice, derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres, ¿no? Entonces están quemándonos, están ardiendo, vivos pero quemándose. Es un día, como veíamos ahorita en Isaías y en Sofonías, es un día de confusión, es un día de llanto, es un día de angustia, es un día de dolor, de terror. O sea, es el fin del mundo, ¿no? Yo creo de lo que tantas películas que se han hecho, es el fin del mundo. Dice en el 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, después de que doblan la rodilla y cuando ven que el Señor ignora todo, no, o sea, ya no escucha, llama, oye, perdóname, no, ya no, o sea, el perdón era ayer todavía te hubiese perdonado. Ahora empiezan a blasfemar, ¿no? A insultar, a ofender al Señor. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Imagina el dolor, ¿no? Imagina el dolor que va a haber ahí. ¿Y qué hicieron? Y blasfemaron contra el Dios del cielo
por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, lo que decíamos ahorita, el camino para la disque batalla, para la guerra. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, todavía ahí los vuelven a engañar y los forma de alguna manera para pelear contra Dios. Y aceptan pelear. Yo creo que, pues, ¿qué engaño les puede ofrecer? Que aún les ha de ofrecer salvación. Dice, pues oye, Él nos quiere destruir. Vamos a pelear contra Él, lo vencemos y nos quedamos, ¿no?, vivos. Y son engañados y se forman para luchar contra el Dios Todopoderoso. Eso es lo último. Otra vez, si te fijas, se nos va hasta el final. Está narrando lo que dice Apocalipsis 19, cómo están formados para la batalla y todo. Otra vez podría ser el final, pero el 17 y el 18 se nos va a regresar otra vez aquí, al principio del día de la ira. Y ahí, hermano, por decirlo, donde dice del río Éufrates. Pues si eso se refiere al río físicamente, el río, pues van a tener el nombre igual, ¿no? Pero, ¿cómo lo ve ahí? No, yo no creo que se refiera al río en sí. Se tiene que referir simbólicamente a otro lugar. Termina diciendo el 16:15 lo que vimos la semana pasada mucho y lo que tenemos que estar conscientes, lo que tenemos que saber. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Cómo es como ladrón? Sin aviso, es decir, puede ser hoy mismo. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, si te fijas, la destrucción va siendo incluso paulatina, se los va dejando el Señor sufrir. O sea, primero tuvieron una úlcera, las aguas se convirtieron en sangre y luego los quemó, el sol los estaba quemando, pero no los mataba con eso, ¿no? Los fue castigando, porque es el día del castigo. O sea, esto es un castigo. Termina después con un granizo. Y aún todavía dice, blasfemaron por la plaga del granizo. Es decir, no se murieron todavía con el granizo. Están preparados para, como vimos en el 14:20 de Apocalipsis. Todavía falta que el Señor los pisotee. O sea, el final, hermano, es el Señor pisoteándose a sus propios pies, reventando al pecador. O sea, es increíble, ¿no, hermano? Ajá. Y ahí en el 16 dice, y los reunió en un lugar. ¿Qué nos quiere decir ahí?
está hablando de la guerra que hablaba el hermano, cuando los forma para una batalla, el engañador que veíamos ahorita, en el 14, cuando dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. El 16 dice dónde los reunió. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí están reunidos. Digo, ¿qué clase de engaño puede ser para que estén? No, pues vamos a pelear, ¿no? Pero esto no va a ser tan difícil, hermano, porque fíjate en el orden, cómo empieza el día del Señor. Los malos también no, perdónanos. El Señor dice, no, aquí ya no hay perdón. Entonces dice, aquí ya se acabó. O sea, nos va a matar el Señor, nos va a apachurrar el Dios. Entonces el diablo dice, no, yo tengo la solución, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Pues vamos a ganarle. Y ellos ya están perdidos, o sea, el Señor ya se llevó a los suyos. El engaño ya no es tan difícil, pues Él te quiere matar, defiéndete, pues vamos a juntarnos, ¿no? Contra el Señor, o sea, es simple. Lo que narra, creo que debe ser ahí adelante en el 20, ¿verdad? Cuando están formaditos para la batalla, pues no hay batalla, ¿no? El Señor los vence, digo, ni modo que no los fuera, ni modo que haya oportunidad, ¿no? de luchar contra el Señor. Pero eso es lo que dice ahí, o sea, nomás está hablando de donde los formaron para la batalla, ¿no? Después incluso ahí en el 16-19, cuando dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Otra vez nos va a pasar lo mismo. Acabamos en el 21. Oye, ya se acabó otra vez. Bueno, el 17 y el 18, haz de cuenta que está dando detalles de Apocalipsis 16-19, ¿no? Todo el 17 y el 18 habla de la caída de la gran Babilonia, ¿no? Que los vamos a ver juntos la otra semana. Manda, hermano, ¿me vas a decir? No, o sea, no estoy viendo esto. Al menos de las veces que uno lee atrás de aquí marca algo paralelo, por decir, cuando habla del Armagedón, del lugar, dice que vaya de Yosafat. Ajá. Pero bueno, a lo mejor sería interesante la próxima vez si lo veo. Sí, lo tenemos que ver en el 19, cuando se da ya cuando el Señor acaba todo, incluso la batalla esta, ahí lo tenemos que ver. Bueno, yo lo he entendido así, a lo mejor sí, que es ese lugar, y es lo que dice en otras partes, que ahí nos va a reunir para eso, ¿no? Ahorita como quiera me dan los paralelos para no batallar tanto. Pues nos queda ya nomás es eso. Ahorita ya estamos acabando el 16, que son las copas de la ira. Y prácticamente ya se acabaron las copas. Y nos va a volver a pasar lo mismo. Oye, entonces 17 y 18, haz de cuenta que 17 y 18 está dando detalles del 16-19, nada más. El 16-19 ya nos lo explica el 17 y 18. Las copas de la ira, todo lo que vimos en el 16, está explicando el 14, 19 y 20, donde dice que vendimió, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pero lo que nos explicó todo el 16 no es nomás que Dios está enojado y llegó y los pisoteó, que sí los va a pisotear. No, nos narra todo lo que les va a hacer, o sea, es demasiado el castigo. O sea, como primero, lógico, ya no hay arrepentimiento, les sale una úlcera, los quema con el sol, hermano, les cae granizo encima, hay un terremoto y no se han muerto. O sea, no se han muerto, están esperando, el Señor los fue castigando de a poco, de a poquito, ¿no? Eso es lo que narra. En el 14-20 nomás dice, fue el día de la ira de Dios. Y ya, no, y luego el 16 nos da esos detalles. Fíjate cómo fue la ira. Primero les puso una úlcera y luego los bañó con sangre y luego hizo que el sol los quemara. Y luego les cayó un granizo encima, hermano. Pero no se han muerto. De hecho, después del sol dice, todavía blasfemaban. Bueno, les cayó granizo, todavía blasfemaban. Y hasta que el Señor viene y los apachurra, ¿no? Es decir, ese día es terrible, hermano.
todo lo que dice, lo que vimos que dicen los profetas, ¿no? Día de angustia, día de lloro, día de llanto. Ese es el día del Señor. Un solo día, ¿no? Entonces, digo, para nosotros es lo que nos manda el Señor. Acuérdate que va a venir como ladrón en la noche. Yo creo que todos, no sé, inconscientemente tenemos en la mente como que no estaremos para ese día, ¿no? Pero el Señor nos manda a vivir. Acuérdate que velad es vivir como si viniera mañana, ¿verdad? Así es, como si fuera mañana. Por eso, un pecado, el cristiano tiene que vivir porque además así es, un pecado te descalifica. Un pecado te descalifica. El cristiano tiene que, oye, seguimos pecando. Oh, sí, pues claro, y somos como dice Pablo, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Pero nunca dejes el arrepentimiento ni siquiera para la noche, ¿no? Es decir, vi a una muchacha. Bueno, pero en la noche le pido perdón a Dios. No, ahí mismo ya sabes que está mal. Si estás en tu carro, oríllate y pide perdón. Eso es velar. Es decir, tú dices, en la noche le pido perdón al Señor. Y si viene a mediodía, ¿no le pediste perdón? Tú dices, bueno, pero fue nomás un pecadito. Ese es seguro que te descalifica, hermano. Ese es seguro que te descalifica. Es lo que dice Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa, ese es el que alcanzará misericordia. La misericordia es que no nos... Así es. Por eso te digo, ni siquiera, ya ni hablemos, por ejemplo, ya es que los católicos, no sé ni para qué los mencionamos, pero sé que se tienen que confesar una vez al año, hermano, una vez al año. Imagínate todos los pecados que acumulas en un año, ¿no? Peor, ¿no? Pero el cristiano, te digo, ni siquiera lo tenemos que dejar para la noche. Que el que es cristiano, es más, no tiene ni que pensarlo, porque el que es cristiano tiene el Espíritu Santo. Y sabes, luego cuando pecaste, el Espíritu ahí te lleva. Pero te digo, a veces lo que tú puedes hacer es luchar contra el Espíritu. Oye, sí es cierto, sí me sentí mal y cometer el error. Bueno, en la noche le pido perdón. No lo dejes para la noche. Eso es velar. Es decir, y si viene ahorita, si viene después de tu pecado, ¿no? Así es. Así. Por eso te digo, el arrepentimiento es así. En el rato que pecas, enseguida te arrepientes y pides perdón. Y tienes, ahora sí, si te arrepentiste de verdad, tienes la seguridad, ¿verdad? Que el Señor te ha perdonado. Y tienes la seguridad, eres de los que dice la Biblia, no fuiste puesto para ira. No fuiste puesto para el día de la ira, ¿verdad? Pero eso es velado, ¿no? Eso es velado. Que el arrepentimiento no tienes ni siquiera que guardarlo ni siquiera para la noche, es al instante, para ser de los que, si el Señor, te digo, tenemos esa idea, ¿no? Yo creo que se nos crea, no sé por qué, como que, oye, falta mucho, la vemos muy lejano, pero lo que la Biblia enseña es que puede ser hoy, ¿verdad? Que el Señor puede bajar hoy, que el Señor puede bajar mañana, y velad es estar preparado. Acuérdate que después de Mateo 24, que dijimos es el Apocalipsis resumido, están las advertencias del Señor, ¿no? La primera parábola es la de las 10 vírgenes, que dice hay que estar con la lámpara encendida, ¿verdad? Esas es las que se les apagó la lámpara, esos no fueron. Es lo que dijo el Señor también. El que persevere hasta el final, hermano. Yo no sé, por ejemplo, nosotros habremos nacido aquí y estaríamos batallando con el pecado y luchando y perdiendo. Si un día dices, ya me cansé, esto es imposible, y regresas atrás, no, o sea, vas a estar puesto en este día, ¿no? Si viviste, oye, sí logré vivir en santidad, viví 90 años de mi vida y 89 años, 11 meses y 30 días los viví en santidad, pero el último día volví atrás. Dijo, eso te descalifica, porque dijo el Señor, el que persevere hasta el final, tienes que perseverar hasta el final. El Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Pero a veces se nos olvida y se nos hace difícil, ¿no?
Porque, porque claro que la santidad significa estar sin pecado. Y en este capítulo dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. amén. Es hermano, el que va a ser arrebatado aquí. Y esa es la clave. ¿Sabes? Es el que no inculpa, no quiere decir que no cometió. Y a veces nos equivocamos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y volvimos a pecar. Y como que decimos, oye, ¿a qué horas voy a ser santo? Sigo pecando, a la hora que te arrepientes, acuérdate, a la hora que te arrepientes, volviste a ser santo, que es lo mejor que tiene el Señor, dice Isaías 1:8, dice, venid y hagamos cuentas, ¿verdad? Si tus pecados son rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Es decir, no sé si se nos cree ese que dice, sin santidad nadie verá al Señor, y decimos, no, pues ya estamos fritos. No, claro que hay dos formas de ser santo, no cometiendo pecado, pero a la hora que lo cometes, el arrepentimiento es el que nos vuelve, el Señor nos vuelve a limpiar, ¿no? Entonces porque hay mucha gente que va a decir, no se puede ser santo. Sí se puede ser santo, todos los días se puede ser santo. Oye, luchando contra el pecado y no cometiéndolo, oye, pero lo volví a cometer, arrepintiéndose, se borra el pecado. O sea, sí se puede ser santo, ¿verdad? Entonces aquí es nada más eso, los que se llevan son los santos, el Señor, ¿verdad? Yo creo que Mateo 5:48 ahí dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. es perfecto, así. Lo que pasa es que nos falta creer, yo creo, esa parte, hermano, que la promesa del Señor es, aunque sean los peores pecados del mundo, yo los puedo borrar y perdonar. Y se nos olvida esa parte. Como que vemos el verso, sin santidad nadie verá al Señor. O lo que dijo el hermano, ser perfectos. Dice, no, pues ya nos amolamos, ¿cómo vamos a ser perfectos? ¿Y cómo vamos a ser santos? Pero la Biblia nos enseña cómo. Sí se puede ser santo y sí se puede ser perfecto, ¿verdad? También hay un pasaje en el que Pedro le dice a nuestro Señor Jesús que después será salvo. Así. Jesús le dice lo que para el hombre es imposible, para Dios. Así. Él es el que nos da la salvación. Él es el que nos quita el pecado, Él es el que nos perdona el pecado, Él es el que pagó por nuestro pecado, Él es el que dice la Biblia que los avienta al fondo del mar, Él es el que hace todo. Y eso como que nos falta creerlo, o sea, oye, es muy pesado, ¿cómo ser santo? Sí se puede, nomás que hay dos formas, una es venciendo el pecado y luchando contra él. Oye, pero volví a caer, ese cuando caíste es arrepintiéndose, ¿verdad? Y vuelves a ser santo. Lo que siempre hemos hablado es, a la hora que tú entras a tu cuarto y te arrepientes, es increíble, pero yo siempre me emociono, ¿no? Cuando sales, está saliendo un hombre santo, hermano. Oye, aunque la esposa diga, sí, pero ahorita estábamos peleando, pues será el sereno el Señor. Exacto. El Señor dice, sales santo, hermano, del cuarto, siempre que entras a arrepentirte. No, el problema es que vuelves a pecar, ¿verdad? Que la santidad te dura bien poquito, ¿no? Pero la clave es esa. Velad, cuando el Señor dice velad, se refiere a vivir así en santidad. Oye, pecas, arrepiéntete ahí. O sea, el arrepentimiento tiene que ser tan urgente que donde sea, es lo primero que hay. Oye, pero voy a llegar tarde al trabajo. Sí, luego, o sea, orilla tu carro y arrepiéntete, bájate del camión y arrepiéntete. O sea, esto es más importante que si llegas temprano tarde al trabajo. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Oye, el cliente me va a dejar, arrepiéntase. Esto es lo más importante en la vida, ¿verdad? Porque no sabemos, lo dice la Biblia. Más Jesús dijo, ni yo mismo lo sé. La hora nadie la sabe, ¿no? Y velad es que no nos vaya a agarrar el Señor con pecado, ¿no? Ahí es donde yo siempre digo, ¿qué razón tienen, entre comillas, los católicos cuando dicen que el Señor nos agarre confesados? Aquí es que el Señor nos agarre limpios, o sea, arrepentidos, ¿verdad? Entonces eso es hasta aquí, hermano. No sé si tengas duda, pero esto es, digo, tan importante es la doctrina del día del Señor, que como vimos está desde el Antiguo Testamento y la predicó el Señor, mandó a sus profetas a predicarla desde el Antiguo Testamento, y hablando de lo horrible que es el día de la ira, el día de la destrucción. Después Jesús mismo la predica él cuando está en la tierra,
y lógico que los discípulos también hablan de este día, ¿no? Por lo regular a nosotros, te digo, no lo tomamos mucho en cuenta por lo que te decía, porque decimos, falta mucho, pero no es así. Y luego a veces cuando hay doctrinas incorrectas como las que hablamos, pues peor, ¿no? Si te dicen falta el chip, falta el templo, falta el anticristo, falta todo. Entonces, pues hay un verso que dice Pablo, no, pues comamos y tomemos si falta bastante, ¿no? Pero no es así, o sea, la Biblia enseña que ya está todo cumplido, ya nada más falta el día del Señor y nos puede agarrar en cualquier momento, ¿no? No sé si alguien tenga dudas. El resumen es hasta este día, hermano, lo que vimos pues, prácticamente desde Apocalipsis 6, cuando baja el anticristo y trae apostasía con él. La apostasía se queda hasta acá, hasta cuando empieza el día del Señor. Es decir, no es algo que está un tiempo, ni es algo que tiene un tiempito antes. Esto pues es lo que es el trabajo del anticristo, ¿no? Cuando vimos que después el mismo trabajo del anticristo trajo la tribulación, también no es algo, por eso es tan erróneo creer que tiene un tiempo de 7 años o de 3. O sea, empieza y se queda hasta el último día. Cuando vimos Apocalipsis 13, que era el engaño religioso, que es de lo que habla Apocalipsis 13, la bestia es la religión, se queda también, o sea, el engaño va a estar hasta el último día. Cuando vimos la marca de la bestia, no es algo que se hace un día, es algo que se va haciendo. Oye, si hay religiones falsas, está hablando los que se unen a esas religiones falsas y son sellados por el espíritu de esa religión, pues están recibiendo la marca de la bestia. Y esto se quedó hasta el último día. Prácticamente todas las señales de las que habla Apocalipsis, la última se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo y de la santa ciudad. Hoy después de ahí veíamos la semana pasada, ¿y por qué no baja? Solamente hay un verso en la Biblia que dice por qué no ha bajado, que es 2 de Pedro 3:9, que dice, porque está esperando que todos se arrepientan, porque no quiere quemar a tantos, ¿verdad? ¿Por qué no va? Bueno, pero y en este periodo en que dice ya se cumplió y hoy tenemos casi 2000 años, oye, ¿por qué no baja? Porque quiere que todos se arrepientan. Pero ¿qué va a pasar en este periodo? Vamos a estar como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Cómo? Casándose, tomando, haciendo fiestas. Este es como está el mundo principalmente, ¿no? Como en los días de Noé. Pero hay otro mundo que dice, el religioso, que dice, bueno, yo sí voy a la iglesia, yo sí acepté a Cristo y todo. Aquí en este periodo hay paz y seguridad. Es decir, oye, viene el Cristo, sí, no importa, yo voy con él. Todas las religiones creen que van al cielo. Donde llevo nosotros en la iglesia, ¿quién es salvo? Y todos. Así es. Paz a eso se refiere cuando dice paz y seguridad. O sea, este periodo desde que, oye, ya se cumplió todo. Y estamos hablando de que fue en el año 70. Y esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia también cuando dice ahí mismo en Mateo, todo esto pasará antes de que esta generación pase, ¿no? Algo así dice el versículo. Es decir, se cumplió todo. Todo está cumplido, hermano. Y checa todas las señales y todo está cumplido. ¿Cuál es lo que trae confundido hoy a la iglesia? Daniel 9, ¿no? Que dice, no, pero falta que se quite el pecado. Todo eso lo hizo Jesucristo en la cruz. Es decir, todo está cumplido. Entonces, de aquí a acá, hasta que el Señor venga, te digo, puede ser mañana o puede ser en el año 4000, no sabemos. Pero de aquí a acá, ¿qué va a haber? Vamos a estar como en los días de Noé. Y los que son religiosos, los que tienen religión, van a sentir paz y seguridad. ¿Qué es? Que tienen paz con Dios y que tienen seguridad de que van al cielo, ¿no? Y sin avisar, como ladrón en la noche, un día el Señor viene por los suyos, todo ojo le verá, viene en la nube, resucitan los muertos, los que son de Cristo se van con Él y empieza en ese mismo día
hacer la destrucción paulatina, como vimos, ¿no? Para empezar, primero ya es bastante con que eres ignorado, ¿no? Toda rodilla se dobla y el Señor dice, pues lo que vimos en Mateo 7:22, no te conozco. Oye, en Mateo 7:22 habla incluso de gente que dice, pero nosotros echamos demonios, Señor. Nosotros resucitamos muertos. Y no están mintiendo, es decir, no están echando mentiras. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate lo que dice, no lo leímos ahorita, pero dice, muchos me dirán en aquel día, en ese día le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, y Él les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, así como toda rodilla se dobla, el Señor los deja arrodillar, ¿no? Oye, pero no, a ti no te conozco. Pero yo eché demonios, no te conozco. Oye, pero yo hice milagros, no te conozco, ¿no? Es lo que buscamos todos. Bueno, así vas a una iglesia, no. Yo quiero echar demonios, yo quiero sanar. Sí. ¿Y quién quiere? Pero sentado, ¿ah? Nadie quiere predicar, nadie quiere. No, pero lo principal, ¿no? ¿Quién lucha por la santidad, ¿no? Que hay que luchar. Entonces así pasa, como ladrón en la noche, ¿no? Sin aviso, ¿no? Llega el Señor y todo ojo lo empieza a ver descender. Aún rodillas dobladas se quedan, los ignora y empieza la ira del Señor, ¿no? Ajá. Porque en el libro de la vida. Amén, así es. Ahí es donde entran las falsas doctrinas que ¿Así? hacen creer que están fuera de demonios, porque hasta los chamanes sacan demonios. Sí, claro, así es. Y lo sacan, sí. Eso mira todo, hermano. O sea, el objetivo es la salvación de uno, tanto como ir a otros para que Dios los salve. Exactamente, así es. Pero te digo, esto, entenderlo, por ejemplo, nos aclara muchas cosas. Por ejemplo, cuando vimos Apocalipsis 13, vimos de eso se trata, es el engaño religioso, ¿no? El engaño religioso, a veces lo tomamos como que a la ligera. Lógico que ellos, pero por ejemplo nosotros también a veces que decimos, oye, los están engañando y todo. No es algo menor, hermano, o sea, todos ellos van a estar aquí, ¿no? O sea, es increíble tanta doctrina errónea, pero no las atacas, porque el diablo es astuto, hombre, vamos, o sea, por decir, cuando todo esto lo interpretas mal, hermano, pues ya qué hacen. No hay forma de sentir urgencia, ¿no? Cuando te das cuenta, por ejemplo, que equivocarte en una doctrina, equivocarte de iglesia, es de lo que está hablando Apocalipsis 13. Era de religiones falsas, de que ahí está la bestia detrás. Y nosotros lo tomamos, bueno, pues cada quien. O, por ejemplo, sin hablar de los cristianos, pero viendo a los católicos, bueno, pues pobres, como que no nos cabe en la cabeza, en realidad yo creo que no lo creemos y hay que reconocerlo. Así como ves tú una iglesia de 5,000 gentes, esas 5,000 gentes van a estar aquí, aplastadas por el Señor. Y como que no tenemos ese sentido de que, porque nos suena más como a película, ¿no? O sea, está demasiado, como que muy wow, o sea, es demasiado increíble, vamos, es la palabra. Y como es increíble, pues no lo creemos, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo van a levantarse los muertos? O sea, no nos suena, aunque el Señor así lo está diciendo, ¿no? Entonces, Apocalipsis, de hecho, creo cuando empieza, ahí dice, bienaventurado el que entiende esto y lo pone por obra. O sea, no es así como que un libro X, ¿no? Está diciendo, bienaventurado el que lo entiende primero y lo pone por obra.
No, ese es decir, el que descubre todo eso, de qué habla exactamente, ¿no? Y bueno, oye, a los que están acá equivocados, pues hay que tratar de convencerlos, ¿verdad? De eso, pero no es el único engaño, vamos, que, oye, que entiendan la tribulación que no es de 7 años y todo. No, hombre, hay muchísimos más. Tristemente, pues en las iglesias no te das cuenta de cada cosa, ¿no? Pero, te digo, uno que dice, bueno, yo ya no voy a iglesias, pues ahí tienes el YouTube y todo. Yo hoy escuchaba en radio, hoy ahí en la estación, y pues es pastor, dice, yo soy el pastor tal, y empieza a predicar maldiciones, no sé si alguien lo escuchó. Te voy a dar señales de que estás en maldición. Si un día enfermas tú, es porque tienes una maldición. Y empezó a dar señales para que tú reconozcas que has caído en maldición. Y dices, pues, ¿de qué pasa? O sea, ¿de qué estás hablando, no? En los viernes predica una señora ya a los 4, que para empezar ya desde ahí no es bíblico, es una pastora. Tú nomás, oiga, no, pues ese ministerio no existe, hombre, ¿no? Y luego lo que enseña, el viernes pasado habló ella. Todos los viernes habla de lo mismo, de sanidades, de milagros y de echar demonios. Pero ese día llevaba un invitado que era como que un discípulo de ella. Y dice, sí, pues es que, ¿cómo vas? No se puede recibir las promesas del Señor si primero no aprendes a luchar la guerra espiritual y a atar y a vencer al diablo. O sea, si no aprendes esto, no puedes recibir las promesas. Y dices, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, Apocalipsis habla de eso. Apocalipsis 13 habla de esos engaños, del engaño de los católicos, del engaño de los testigos de Jehová, del engaño de los cristianos, de los pentecostales. Esas son las bestias que están detrás. Y lo que vimos ahorita, si te fijas, cuando cayó la úlcera, ¿a quién? A los que adoraban a las bestias. Es decir, al que llega aquí engañado no es arrebatado, se queda para el día del Señor. Sin embargo, todos esos que están engañados, ¿qué sienten hoy? Paz y seguridad, ¿no? O sea, ellos están bien con Dios y tienen seguridad de salvación. De eso, por eso no es un libro menor, o sea, es un libro muy importante, ¿verdad? De entenderlo, pues te da eso, o sea, lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo estamos hoy con la apostasía al 1000%? ¿Cómo está la tribulación también de los cristianos? ¿No? ¿Cómo está el engaño religioso? ¿Cómo hay paz y seguridad? ¿Cómo estamos como en los días de Noé? Y cómo el Señor va a bajar como ladrón en la noche, ¿no? Y así va a agarrar. Fariseos no es cuando predica Juan el Bautista, los fariseos conocedores de la ley que adoraban a Jehová Dios. Me sorprende cuando veo esa parte que Juan el Bautista les predica, se arrepiente, se arrepintió. Entonces si vemos esa parte, pues como que diciendo de qué vamos a arrepentir, estamos adorando a Dios. Igualmente como yo acabo de decir, igual son engañados. Así. Predicación cristiana que se arrepiente, pues estoy en la iglesia. Así es, pero y te digo esto, vas a la Biblia y así se ve, al Señor se ve mandando a Jeremías afuera de los templos, ¿no? Así es, hermano, así es el engaño de Dios, ¿no? Y muy, muy difícil porque la serpiente es astuta, ¿no? Pero pues te digo, no sé si tengas dudas, pero yo creo que ha sido claro, ¿no? Lo que te digo, porque ya casi lo estamos terminando, hermano, pero ha sido claro, es claro Apocalipsis. Y llegamos a la parte, pues no sé si más importante, porque pues lógico que es importante la Nueva Jerusalén, todo es importante, ¿no? Pero este día es un día clave en el cristianismo, no nomás en el cristianismo, es un día clave desde que el Señor hizo todo. Desde que el Señor creó la tierra y todo lo que hay en ella. Desde ese día ya tiene determinado un día. Lo que creó en 6 lo va a destruir en un solo día. Está determinado, ¿verdad? Un día, el día de la ira, ¿no? Y entender las cosas correctas, mal que bien, también te va dando armas para desestimar las incorrectas, ¿no? O sea, oye, cuando dicen la gran tribulación es la ira del Señor, no, hermano, la ira es un día, o sea, ¿verdad? Un día, o sea, te va dando armas, quieras que no, para las cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces, por eso era importante verlo desde el principio, todavía no lo acabamos. Faltan cosas importantes, pero pues ya estamos casi al final, ¿no? Este es el día determinado desde el principio, el día de la ira, ¿no? No sé si alguien tenga dudas.
todavía en un tiempo fuimos católicos, ¿verdad? Y luego ya según nos convertimos así, donde hayamos caído, si caímos en alguna Otra error. secta errónea, ahí nos empezamos a acomodar a nuestra creencia. Hay un versículo en el libro de Daniel, creo que es Daniel 11:36, que habla del anticristo y dice que se hará de las fortalezas más inexpugnables. Entonces, esta palabra de inexpugnables va relacionada con algo de que es muy difícil que te convenzan de algo. Así es. Cuando la mente ya te convenció a ti de algo, ya va a ser difícil que te saque esa creencia. Y Jesús también nos narra un pasaje en el cual dice: las rameras y los publicanos Van delante de ustedes. Es de lo que está hablando Daniel exactamente. Y es lo que vemos en la práctica, hermano. Si tú lo ves en la práctica, es más fácil convencer que se convierta un pecador, porque se sabe pecador, que alguien que ya tiene religión. Es lo que decía ahorita el hermano: oye, es que tienes que arrepentir. Espérate, si yo ya soy convertido, ¿verdad? Es súper difícil. Es con lo que batalló Jesús con los fariseos, ¿verdad? Era más fácil convertir a cualquiera en la calle que al fariseo. Bueno, pues de hecho no se convirtieron los fariseos. Está este versículo donde dice que Dios testigo ciega el entendimiento de los hombres. Así es. Así, pues hay que acordarnos que hay alguien que tiene control de todo. Y también quería mencionar, hermano, respecto también aquí a lo que mi hermano mencionó de la reunión de las naciones. Ajá, así. Pues dice el Señor que Él nos va a reunir, ¿verdad? Así. Pero acá por decir, en noticias y predicadores nos han dado otros haciendo alusión de que una tercera guerra mundial. Sí. Tal vez se llegue a hacer, ¿verdad? Pero ya nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió de que iba a haber guerras y Así es. nación contra nación y reino contra reino. Pero a lo que quiero dejar en claro es de que pues, Dios nos dice que hagamos caso de lo que Él diga. Amén. Si eso va a suceder porque Él lo ha establecido. Así. Pero para que nosotros sigamos lo que Él quiere que hagamos. Así es. Ahí mismo en el Apocalipsis, en el 17, Ajá. 16 y 17. Bueno, el 17 nada más lo leo. Dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él dijo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén, así es. Entonces, tenemos que enfocarnos a lo que Dios diga, aunque levante nación contra nación y reino contra reino, ya nos había dicho. Y en el libro de Sofonías, donde habla el día de la ira, ¿verdad? El capítulo 1. Ajá.